Reciban un saludo cordial, mis hermanos, hoy que hemos llegado al domingo segundo de Cuaresma, domingo tradicionalmente llamado de la Transfiguración. Pues, para comenzar, comparto con ustedes el evangelio propio de este domingo. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra. Después se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: Maestro, que a gusto estamos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. En realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En ese momento miraron alrededor y no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos guardaron esto en secreto, pero discutían entre sí qué querría decir eso de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, queridos hermanos, el seguir a Jesús en un principio fue emocionante y gratificante para los discípulos, porque el Maestro era admirado por su palabra, porque era notorio que hablaba palabra de Dios. Es que Él es la palabra de Dios que se hizo hombre, pero también muy admirado por sus milagros. Todo el mundo alababa a Jesús y hasta sus discípulos cosechaban esa gloria, como quien dice: dichosos de ustedes que son discípulos de tal maestro. Pero poco a poco las cosas se fueron poniendo difíciles. Comenzaron las envidias de los escribas y fariseos. Comenzaron a contradecirlo, a tenderle trampas, a ver en qué fallaba para poder acusarlo. Y hablaban hasta de matarlo. Se fueron pues poniendo nerviosos. Y por añadidura, el Maestro les dice: miren que vamos subiendo a Jerusalén, y cuando lleguemos allá, el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho, tiene que ser entregado a la muerte, a morir clavado en una cruz, y resucitará al tercer día. Pues ellos realmente se fueron poniendo nerviosos. Pues en esto estaban cuando Jesús llamó a Pedro, a Santiago y a Juan, los 3 grandes testigos, cuando de una manera muy especial se manifestaba la gloria de Dios. Pues les dice: acompáñenme, y subieron a lo alto del monte Tabor. Llegados allá, Jesús, como era su costumbre, se puso a orar, y orando estaba cuando se transfiguró. Sencillamente se revistió de luz, su rostro resplandeciente como el sol, y hasta sus vestiduras esplendorosamente blancas. Y aparecieron conversando con Jesús 2 personajes del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Moisés, que representa la ley, y Elías, los profetas. En otras palabras, en los 2 personajes estaba simbolizada la Sagrada Escritura.
todo el Antiguo Testamento. ¿Y de qué hablaban? Es San Lucas que nos cuenta que hablaban de la muerte que le esperaba llegar a Jerusalén. Y con esto Jesús quería darles un gran mensaje, que él ciertamente iba a morir y a morir clavado en la cruz en Jerusalén, pero su muerte no iba a ser un fracaso, sino todo lo contrario, que su muerte era parte del plan amoroso y salvador de Dios, porque era el medio por el que Él nos iba a salvar y que además pues iba a resucitar. Pues para los discípulos, a pesar de todo, aquello fue un momento de gozo. Podemos decir que por un momentito vivieron esa gloria que nosotros esperamos vivir en el cielo. Se sintieron tan bien que Pedro le propone a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Si quieres podemos hacer 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Realmente, dice San Marcos, no sabían lo que decían. Pero en aquel momento una nube los vino a cubrir y entonces se llenaron de terror, porque en su mentalidad la nube, o Dios más bien, se escondía a través de la nube. Así que cayeron rostro en tierra. Y peor todavía cuando oyeron la voz del Padre Celestial que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo. Era Dios nuestro Padre que presentaba a su Hijo Jesús de Nazaret. Pero luego, pues levantaron la vista y ya no vieron a nadie sino a Jesús, que estaba solo. Que el apóstol Pedro era un poquito tramposo, poquito mucho. Es que al ofrecer a Jesús hacer 3 enramadas para él y para sus 2 acompañantes, pues era un intento de retener a Jesús en lo alto del monte. Y todo porque la pasión de Jesús no le simpatizaba a ninguno de los apóstoles y pensaban retenerlo allá para que, podemos decir, se librara de la pasión. Y ellos, por supuesto, pues también ya no pasarían por esa pena de acompañar al Maestro en su pasión tan tremenda. Pero no había más. Terminada la visión, pues Jesús le dice: vamos. Y comenzaron a descender del monte. Pero ya descendiendo, Jesús les hace una recomendación que da pleno sentido o que complementa el mensaje de la transfiguración. Y es que Jesús les hizo una recomendación: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Y así, pues les hace ver cómo su pasión, pues la va a vivir, la va a enfrentar. Pero Él no se va a quedar en la muerte, sino que va a resucitar gloriosamente al 3er día. Pues mis queridos hermanos, todos nosotros también tenemos nuestro momento de gloria. Pienso, por ejemplo, que un momento de gloria fue el de nuestro bautismo. Claro, nadie lo recuerda, pero sin duda alguna la mayoría recordamos otro momento de gloria, y fue tal vez el de nuestra primera comunión, porque fue un encuentro personal con Jesús. Al menos para mí lo fue. Yo hablé con Jesús aquel día todo cuanto quise. Fue realmente un momento de gozo. Un momento de gozo, por ejemplo, pues para muchos de ustedes ha sido su graduación como profesionales. Y para todos los que son pareja, que están casados por la iglesia, no cabe duda que si se casaron realmente enamorados con ese amor que viene de Dios,
el día de su matrimonio fue uno de los días más gozosos de su existencia. Pues ojalá que hayan realmente gozado de la celebración de su matrimonio. Y no cabe duda que si han tenido hijos, ese primer hijo, ese regalo tan precioso, fue un regalo tan maravilloso y que no hay padre ni madre de familia que no enloquezcan, puedo decir yo, caigan realmente en la locura cuando viene al mundo su primer hijo o hija. Sí, pues esos acontecimientos tenemos que vivirlos, tenemos que gozarnos, porque eso nos dan, podemos decir, fuerzas, ánimo para seguir adelante. Y sobre todo cuando esperamos que después de esta vida que tiene tanto de positivo y que tiene también su gran esperanza y tiene también tanto motivo de dolor, de cruz, de problemas, pues que eso nos den el ánimo para seguir adelante con la esperanza de la vida eterna. Pero vivamos esos momentos de gozo y démosle gracias a Dios cuando los tengamos. Ahora pues concluyo esta breve reflexión dándoles mi bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.